Primero, bueno, agradecerle a Javier de Belaunde. Él ha sido integrante de Seriajus, que como varias saben, fue una comisión que intentó uno de los procesos de reforma más serios en el país. Ha sido juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene más de 45 años como profesor de la Universidad Católica. Fue miembro de la Comisión de Estudio de Base de la Reforma Constitucional en el Gobierno de Transición en el 2001. Es un reconocido especialista e investigador sobre el sistema de justicia. Fue además integrante del primer consejo directivo de la Academia de la Magistratura en representación de los colegios de abogados y renunció cuando Fujimori hace la intervención del sistema de justicia. Muchísimas gracias, Javier. Estamos acá escuchando. Bueno, buenas noches con todas y todos. Primero, quiero agradecerle a Marisa esta oportunidad y esta invitación, a Erika, que ha resuelto todos mis problemas informáticos, que sé con una serie de limitaciones complicadas. Bien, nos abocamos al tema. Y como ustedes verán en el primer cuadro que les he alcanzado, vamos a hablar en realidad de un sistema que técnicamente no es sistema, pero estamos hablando de todo el aparato de administración de justicia del país. No solamente el Poder Judicial propiamente dicho, ¿no? O sea, sabemos los tres poderes que clásicamente existen en las democracias y ya entiendo que han visto legislativo y ejecutivo, iríamos con la próxima lámina, esta de acá. Entonces, es no solamente el Poder Judicial propiamente dicho, sino todos los órganos que son necesarios para impartir justicia, es decir, para resolver básicamente los problemas de la gente. Entonces, estamos hablando, pues, del Poder Judicial, de un lado, del Ministerio Público, como los dos ejes, del Tribunal Constitucional, que también, como ustedes saben, imparte justicia, resuelve problemas, y de otros órganos que forman parte, en realidad, de todo este mecanismo y que son distintos, son autónomos al Poder Judicial. La Junta Nacional de Justicia, que ha sustituido al Consejo Nacional de la Magistratura, la Academia de la Magistratura, el Defensor del Pueblo, que de alguna manera interviene en muchos procesos, y los procuradores. Vamos a diferenciar cada uno de ellos, y ustedes advertirán que he puesto también en la base del Ministerio Público a la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque la investigación que realiza el Ministerio Público se hace generalmente a través de la policía, y también porque muchas veces, quizás de manera bastante informal, muchos de los problemas que tienen que resolverse se resuelven en las comisarías, se resuelve en la policía, ¿no? Entonces, Poder Judicial, pero también Ministerio Público, también Tribunal Constitucional, y nos referimos brevemente a la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano creado constitucionalmente para fundamentalmente seleccionar jueces y fiscales, nombrarlos y también para sancionar jueces y fiscales con básicamente la destitución.
La Academia de la Magistratura está también reconocida en la Constitución y tiene como función la capacitación permanente de jueces y fiscales. El defensor del pueblo, su función es básicamente una función de persuasión, no resuelve conflictos, pero lo vamos a ver en diferentes modos involucrado en esta impartición de justicia. Por ejemplo, ahora el defensor del pueblo presidió el jurado para nombrar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. La Procuraduría le he puesto acá porque a veces se confunde a los procuradores con el Ministerio Público. Los procuradores no son otra cosa que abogados del Estado. Son aquellas personas que defienden los intereses del Estado. ¿Ante quién? Ante el Poder Judicial, ante el Ministerio Público, ante el Tribunal Constitucional. Son pues los abogados del Estado. Este es el panorama. Este es el panorama de las piezas del sistema judicial. Si vamos al Poder Judicial, tenemos en la cúspide a la Corte Suprema, luego a Cortes Superiores en los diferentes distritos judiciales, a los juzgados especializados y mixtos y a los juzgados de paz letrados. Y en la base también una justicia que a diferencia de los peldaños de arriba, que son profesionales, o sea, en la Suprema, en la Superior y en los juzgados especializados y de paz y letrado, tiene que ser una justicia impartida por abogados. Los jueces de paz, como se llamaba antes, los jueces de paz no letrados, no son abogados. Son personas comunes y corrientes, básicamente, que deben conciliar, pero también resuelven pequeñas causas. El dato interesante es que, a diferencia de la crítica social que hay sobre el aparato de administración de justicia, que es muy grande, como vamos a ver, los jueces de paz no letrados sí gozan de un alto reconocimiento en las comunidades y en los pueblos. Generalmente hay un juez de paz en cualquier caserío, en cualquier centro poblado, dice la ley. Entonces, este es el esquema. Si yo tengo que iniciar un proceso judicial para cobrar una deuda, lo inicio en el juzgado especializado, en el juzgado comercial o en el juzgado civil. Lo que resuelva este juez lo revisa la Corte Superior y esto es pasible de subir a la Corte Suprema también en revisión. Entonces, pues estamos ante un sistema jerarquizado con diferentes niveles y la idea pues es que las decisiones de los inferiores sean revisadas por los superiores. El Ministerio Público también está así de jerarquizado. Los fiscales supremos y dentro de ellos, primo inter pares, digamos, el fiscal de la nación. Luego los fiscales superiores y los fiscales provinciales. ¿Cuál es la diferencia de funciones entre el Poder Judicial y el Ministerio Público? El Poder Judicial, en realidad, lo que hace es resolver. El Poder Judicial juzga, resuelve los conflictos. Si yo he sometido este cobro de una deuda, el Poder Judicial va a resolver si yo tengo la razón o si el demandado dice en todos los tonos que ya me pagó
tiene la razón. Entonces, esto probablemente llegará hasta la Corte Suprema y finalmente se habrá resuelto un conflicto sometido al Poder Judicial. La función del Ministerio Público es otra. Yo diría que la función principal del Ministerio Público es ser el titular de la acción penal. ¿Qué cosa quiere decir esto? Yo he sido víctima, imagínense ustedes, de un robo. O he visto que se ha cometido un delito. Yo no puedo ir directamente a donde el juez penal y decirle, oiga, me han robado, me ha robado fulano de tal. O he visto que se ha cometido tal asalto y sancione usted a Perencejo. Yo tengo que ir al Ministerio Público y denunciar el delito, ya sea en los ejemplos que estaba dando, o el del robo del cual he sido víctima, o del asalto o cualquier otro delito que pueda haber sido testigo. El Ministerio Público va a investigar, lo va a hacer el fiscal provincial en un primer nivel, con el auxilio de la policía, y el Ministerio Público puede hacer una de dos cosas: o llegar a la conclusión de que no hay tal delito, que no es cierto que me hayan robado, ¿no? Que cualquier, digamos, situación se puede haber producido, pero no la de un robo, y archivar el caso, en cuyo caso ya no va al Poder Judicial, en cuyo caso el asunto acaba ahí. Claro, yo puedo apelar al fiscal superior para efectos de realmente cuestionar esa decisión. Pero si el fiscal decide que efectivamente si hay delito, lo que va a hacer es acusar ante el juez penal. Es decir, lo que va a establecer es si efectivamente ha habido este robo, entonces denuncio a Perencejo ante el juez penal. Entonces, la titularidad de la acción penal la tiene pues el Ministerio Público. Y esa diría yo que es en este momento la función principal que tiene el Ministerio Público. Luego tenemos al Tribunal Constitucional, compuesto por 7 magistrados, o integrado por 7 magistrados, que han sido elegidos por el Poder Legislativo. ¿Cuál es la función del Tribunal Constitucional? Velar por la constitucionalidad en el país. Y esto lo hace o directamente, por ejemplo, puede el Congreso aprobar una ley que sea inconstitucional y determinadas personas que tienen la titularidad para esto pueden ir al Tribunal Constitucional a cuestionar y a solicitar que esa ley sea expulsada del sistema. Y el Tribunal Constitucional efectivamente puede resolver que una ley es inconstitucional, declararla como tal y expulsarla del sistema. Pero también, en materia constitucional, es la última sede, la última instancia a la cual yo puedo llegar, en particular puedo llegar con habeas corpus o con acciones de amparo. Imaginemos una acción de amparo que yo interpongo ante el juez especializado en lo constitucional en el Poder Judicial y por cualquier violación a un derecho que ha ocurrido, imaginemos que no me da la razón, apelo a la Corte Superior y en este caso, si la Corte Superior me da la razón, si revoca la decisión del juez especializado, bueno, ahí queda. Efectivamente, he logrado la tutela de mi derecho constitucional. Por ejemplo, a la libertad de opinión. Y si yo he opinado algo
en un medio y me han censurado, entonces peleo por mi libertad de opinión. Pero si la Corte Superior tampoco me da la razón, ahí puedo ir directamente al Tribunal Constitucional con un amparo. Y el Tribunal Constitucional conocerá mi caso y resolverá el asunto. O sea, el Tribunal Constitucional pues tiene una función, que es una función a la cual se llega directamente, por ejemplo, la inconstitucionalidad de las leyes. Otro ejemplo que les puedo dar, y que lo hemos visto hace poco a raíz del cierre del Congreso, es la llamada acción competencial o el conflicto de competencias. ¿Qué ocurrió en este caso? En este caso, el Congreso interpuso una demanda ante el Tribunal Constitucional sosteniendo que el Ejecutivo había violado sus derechos y que se había sobrepasado. Finalmente, el Tribunal Constitucional declaró que no, que el Ejecutivo tuvo razón. Es frecuente que haya conflictos de competencia también entre órganos del Estado. Es decir, hace muchos años, por ejemplo, yo recuerdo de un caso en el cual hubo un conflicto entre una municipalidad distrital, concretamente la de San Juan del Lurigancho, y la municipalidad de Lima, sobre a quién le correspondían los parques zonales. Entonces la municipalidad de San Juan del Lurigancho demandó a la municipalidad de Lima ante el Tribunal Constitucional, sosteniendo que era la municipalidad distrital a quien le tocaba esa competencia. Finalmente, este conflicto entre Lima y San Juan del Lurigancho fue resuelto en favor de Lima, y el Tribunal Constitucional dijo que esto era una función, de acuerdo a las leyes, del Consejo Provincial de Lima. Entonces, pues, el Tribunal Constitucional tiene estas funciones a las cuales, digamos, se llega directamente, u otras funciones a las cuales se llega a través del Poder Judicial. Vamos a ir ahora a la otra lámina, la lámina técnicamente como 3. Esta estructura, que es jerárquica, es especializada, ¿no? Esto de la especialización es un logro que se ha ido consiguiendo con el tiempo, porque antes no había esta especialización de esta manera. Hoy día en la Corte Suprema hay una sala civil que ve asuntos civiles, ve asuntos vinculados a propiedad, ve asuntos de familia, una sala penal y una sala constitucional y social. ¿Por qué les pongo ese paréntesis +1, +1 y +2? Porque por razones de congestión se han creado salas transitorias. Entonces, hoy día lo curioso es que en la Corte Suprema, en realidad, hay tres salas permanentes, integradas cada una por 5 vocales, por 5 magistrados, que hace que sean 15 los magistrados titulares de la Corte Suprema, más el presidente 16, más el magistrado que está en el órgano de control de la magistratura 17, más el magistrado que está en el Jurado Nacional de Elecciones 18. O sea, son 18 los magistrados titulares de la Corte Suprema. Pero acá se da una cosa curiosa. Hay una sala civil permanente y otra transitoria. Una sala penal permanente y otra transitoria. Y una sala constitucional y social permanente y dos salas constitucionales transitorias. Entonces tenemos 4 salas que son en realidad transitorias. Y bueno, la transitoriedad ya lleva décadas. Con un problema, y es que cada una está integrada
por 5 magistrados. Entonces tenemos 20 magistrados provisionales. O sea, hay más magistrados provisionales que permanentes. ¿Y por qué no se les nombra como permanentes? Por una razón muy simple, porque la Corte Suprema no ha sincerado su número. Esto vamos a ver después qué problemas trae. Después, en las Cortes Superiores hay especialidad civil, penal, laboral, familia, contencioso administrativo, las salas constitucionales y la subespecialidad, que es una subespecialidad de las salas civiles, de subespecialidad comercial. ¿Cuál es la particularidad de lo contencioso administrativo? En realidad, este es un tipo de especialidad muy importante porque lo que ocurre en estos casos es que hay resoluciones administrativas que de alguna manera afectan los derechos de los particulares. Una situación, por ejemplo, yo reclamo a una compañía que da servicio de telefonía ante OCIPTEL. OCIPTEL emite una resolución con la cual yo no estoy de acuerdo. Entonces yo puedo contradecirla en un juzgado contencioso administrativo, es decir, demandar a OCIPTEL y a la compañía telefónica ¿correcto? Y tendremos que demandarlos para que el Poder Judicial resuelva esto. Es decir, tendremos que ir a la especialidad contencioso administrativo. Luego, en materia de especialización, también tenemos los juzgados especializados en materia civil, penal, laboral, etcétera, que ven ustedes en la lámina, y en los juzgados de paz letrados también hay esta especialización. Como ya dije, los juzgados de paz concilian y resuelven pequeñas causas, no hay una especialización. Hay una desaprobación y disconformidad con el sistema de justicia. Más allá de los avances, que los han habido en muchos casos, estos no se perciben y hay una sensación de que todo está mal. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasa? ¿Por qué la persistencia de esta situación? Yo sostengo que es algo tan persistente que no puede ser una casualidad. Y creo que la explicación está aquí. Yo creo que el poder político no ha querido un poder judicial fuerte. Creo que el centro, lo esencial, es pues que el poder judicial controle al poder político. Y al poder político, desde tiempos inmemoriales, le ha interesado, le ha gustado, mejor dicho, tener un poder judicial que no sea fuerte, que sea sumiso y respecto al cual tenga una actitud de mando, por llamarlo así. Han habido diversos intentos de reforma. Yo participé en uno, como mencionó Marisa al inicio de la charla, en el Seriajús. Me aterra ver que fue el 2004, hace 16 años de esto. Créanme que fue un intento muy serio de planificar, no fue un diagnóstico como algunos sostienen, hubo un diagnóstico, pero se hizo una planificación muy seria de reforma judicial que inclusive se presupuestó. ¿Qué cosa ocurrió? Hubo una falta de voluntad política manifiesta. Estábamos en el gobierno de Toledo, quien creó el Seriajús, el Congreso lo creó por ley, parecía el presidente interesado en esto, pero la verdad de las cosas es que no se implementaron las conclusiones del Seriajús en su mayoría. Entonces, hoy día muchos de los problemas pendientes del Poder Judicial son los que en 2004 ya se listaban como pendientes.
Vamos a la página siguiente, y donde he intentado hacer un listado, parece una lista de lavandería de los principales problemas del Poder Judicial. No los he clasificado por importancia porque podría ser realmente discutible, pero digamos, creo que hay un problema de calidad del servicio. Todo aquel que ha pasado por el Poder Judicial se queja de la calidad del servicio. Hay un mal servicio, dentro de lo cual, digamos, lo más importante es, diría yo, la falta de predictibilidad. La sobrecarga judicial y la lentitud también es un serio problema. Debo decirles que no es radicalmente más lento el Poder Judicial peruano que en otros países. Yo creo que el principal problema es que si yo voy al Poder Judicial, no sé muy bien cuál va a ser el resultado. Y una de las preguntas más difíciles que yo como abogado recibo, o puedo recibir, es, bueno, recibo un caso en el cual alguien tiene la razón y me pregunta, ¿no? Futuro patrocinado, doctor, ¿y usted cree que vamos a ganar? Bueno, yo creo que tiene usted la razón, confío en saberla plantear, pero va a depender de que me la quieran dar. ¿Por qué esta falta de predictibilidad? Porque no hay una jurisprudencia obligatoria y realmente el sistema no facilita que una decisión, por ejemplo, de la Corte Suprema que resuelve un problema de inquilinato sea obligatoria para las causas similares siguientes. Hay una sobrecarga procesal manifiesta que tiene su aspecto más dramático en materia penal y, evidentemente, en la sobrecarga de prisiones. Hay deficiencias terribles de organización en el Poder Judicial, y ya hemos mencionado a la Corte Suprema. El rol de la Corte Suprema no está definido. El rol de la Corte Suprema no se ha, digamos, sincerado, como les decía. Tenemos una Corte Suprema única, con una sala única, como postuló el Seriajús, o queremos una Corte Suprema con muchas salas. Al no haberse definido esto, tenemos esta situación en la cual hay más provisionales que titulares. Ineficiencia en el manejo de temas complejos y temas de gravedad. Vemos que muchas veces se someten temas de alguna complejidad y no hay una aptitud especial para resolverlos. Un tema que es absolutamente crucial es el tema de la independencia judicial, ¿no? Hay mejores condiciones. En el sentido, por ejemplo, los jueces ya no son nombrados como antes por el presidente de la República o por el Senado. Ahora lo nombra un organismo técnico, Consejo de la Magistratura antes, Junta Nacional de Justicia ahora. O sea, hay mejores condiciones para la independencia, pero indudablemente siguen habiendo interferencias políticas. Un inadecuado sistema de selección de jueces y fiscales, a lo cual se ha atacado precisamente el año pasado, y se ha creado la Junta Nacional de Justicia precisamente para que haya un mejor sistema, porque se ha considerado que este es un tema crucial. Si no hay buenos jueces y fiscales, realmente poco se puede esperar de los mejores sistemas y de la mejor organización que pueda haber. La formación y capacitación profesional de magistrados es muy dispar. Debo decir, yo llevo ejerciendo la profesión muchos años, sin embargo, que la formación y capacidad de los magistrados que hay ahora es bastante mejor a la capacidad de los magistrados que yo encontré cuando comencé a ejercer la profesión. En esto hemos mejorado, pero indudablemente hay disparidad. Y hay disparidad fundamentalmente por lo que está señalado ahí el punto 8,
la cultura judicial. Hay un razonamiento muy formalista, y esto viene desde las universidades. Y los jueces razonan privilegiando muchas veces la forma sobre los contenidos de fondo. Y este formalismo produce resultados a veces absurdos, o produce que los resultados, o que los problemas, perdón, no se resuelvan. Por ejemplo, ocurre muchas veces en la Corte Suprema que llega un caso y encontrando un problema de formalidades, la Corte Suprema anula la sentencia y se tiene que volver a comenzar. ¿Cuándo pudo la Corte Suprema haber resuelto quizás el fondo del asunto? Indudablemente hay un tema de corrupción y de falta de transparencia que fomenta la corrupción. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Hay un exceso de rotación de magistrados, y hemos visto que hay un problema de suplencia y provisionalidad, falta de modernidad en el despacho judicial y en los procedimientos, deficiente acceso a la justicia para los grandes sectores ciudadanos, medidas legislativas no siempre contribuyen a la mejora de los procesos judiciales. Muchas veces las medidas legislativas más bien crean problemas. Se han dado medidas legislativas hace relativamente poco que han, por ejemplo, sobrepoblado prisiones. ¿Por qué? Porque se ha sobrepenalizado, se ha creado situaciones en las cuales, digamos, la carcelería es mucho más frecuente que lo necesario. Hay un persistente problema presupuestal, un inadecuado sistema de control y de procesos disciplinarios, una inexistente o escasa coordinación entre las instituciones del Servicio de Justicia. Entre las leyes que aprobó el Congreso a instancia del Ejecutivo el año pasado, está, por ejemplo, la creación de un Consejo de Coordinación de Reforma Judicial. Los abogados somos parte del problema. ¿Somos auxiliares del Servicio de Justicia realmente? ¿O somos realmente personas que en su gran mayoría entorpecemos el servicio de justicia? La raíz del problema está en las universidades. Las universidades se crean abogados formalistas, no se prepara adecuadamente con una mentalidad de servicio en la justicia, y finalmente hay privilegios y comportamientos del Estado como litigante que sobrecargan el sistema. Indudablemente esto lo podemos clasificar y en orden de importancia. Yo creo que si ustedes me dicen cuál es el principal problema de la justicia peruana, yo diría que la falta de predictibilidad. Y en la falta de predictibilidad están los temas de corrupción, que algunas veces explican esa falta de predictibilidad, y también este razonamiento formalista que es tan pernicioso. Vamos a la última lámina, la lámina 9. La lámina 8, perdón. Líneas de acción para reformar el sistema judicial. Reformar la Corte Suprema. Indudablemente hay que sincerar la cabeza del sistema judicial. Y si la cabeza del sistema judicial no está, digamos, bien resuelto, poco se puede esperar. Recursos humanos de la justicia. Esto pues es fundamental, contar con buenos jueces, técnicamente hablando, y con probidad. Entonces, acá la gran apuesta es la de la Junta Nacional de Justicia. Reformas múltiples en el sistema penal. Hay que resolver también, facilitar el acceso a la justicia, esto a través de órganos, de los costos del sistema de la justicia. La justicia tiene que ser más accesible para el común de los ciudadanos.
reformas orgánicas y procesales y de gestión que son indispensables y que a veces uno se sorprende de cuestiones elementales que son necesarias de resolver. El financiamiento del sistema de justicia implica un compromiso político. Fíjense ustedes, si no hay un compromiso por un poder judicial independiente y mejor, no va a haber financiamiento. Si yo quiero hacer un puente, si me comprometo con una colectividad a hacer 1, 3, 5 puentes, lo que implica eso es que haya financiamiento. Si yo digo que quiero un sistema judicial mejor, va a implicar un compromiso político para financiarlo. Una coordinación permanente para la reforma judicial. Esta no puede ser una tarea de uno u otro iniciado, tampoco únicamente el Poder Judicial. Creo que en esa coordinación permanente tienen que estar todos los órganos y tiene que estar la sociedad. Y creo que también hay que poner en el banquillo al ejercicio de la abogacía. Creo que es absolutamente indispensable llamar la atención a los colegios de abogados que hace tiempo que se han convertido más bien en una sociedad de socorros mutuos que en organizaciones para las cuales existen. Si uno va a la Constitución, los colegios de abogados están allí para vigilar el ejercicio de la profesión, para vigilar la ética en el ejercicio profesional. Estas son algunas líneas, pero indudablemente creo que la reforma de la justicia implica pues un gran compromiso del poder político, un gran compromiso de la ciudadanía para algo que es crucial. Sin un sistema judicial que funcione razonablemente, no digamos óptimamente, razonablemente, no puede haber una verdadera defensa de los derechos humanos, tampoco puede haber un buen funcionamiento de la economía, que generalmente requiere de una predictibilidad, es decir, pues estamos ante un tema absolutamente crucial. Bueno, yo termino acá y dejo espacio para preguntas, si es que... Muchas gracias, Javier, por la exposición. Ya tenemos una primera pregunta que dice, quisieran hacer una pregunta. ¿Considera el doctor de Belaunde que la conformación de la Junta Nacional de Justicia garantiza su imparcialidad? Observamos que el problema en la impartición de justicia tiene como origen y sancionador a la Junta Nacional de Justicia. Pero si este órgano no tiene autonomía requerida, puede en consecuencia verse todo afectado. ¿Cómo el extinto Congreso... Uy, se me fue el chat. Perdonen. Estamos. Sí, pero ¿dónde lo perdí? Acá está. Ya. ¿Cómo, para terminar la pregunta, cómo el extinto Consejo Nacional de la Magistratura, como el extinto nacional, digamos, que pueda pasar lo mismo que como el CNM? ¿Quieren saber tu opinión sobre eso? Sí, en realidad no hay un sistema perfecto de elección de jueces. El Perú optó a partir de la Constitución de 1979 por crear un consejo judicial. En aquella oportunidad simplemente lo que hacía era seleccionar candidatos y proponer ternas al presidente de la República. Y era el presidente el que nombraba. El 93, por gran presión ciudadana, se logró, digamos, que este órgano técnico, que se llamaba antes el Consejo Nacional de Magistratura, no solamente seleccionara, sino que nombrara. La historia del Consejo Nacional de Magistratura no siempre fue negra. Han habido muy buenos consejos de la magistratura, o buenos consejos de la magistratura, que cumplieron su función. Esto, no voy a insistir en el desastre en el cual devino, y nada, garantiza que la Junta Nacional de Justicia más adelante pueda devenir también una situación complicada.
requiere una vigilancia ciudadana permanente, pero en mi opinión, yo creo, y a eso iba la primera parte de la pregunta, yo creo que la Junta Nacional de Justicia está adecuadamente conformada. Se han discutido algún que otro nombre por ahí, pero yo personalmente pienso que la Junta Nacional de Justicia está bien conformada y podemos esperar de ella independencia, creo que absoluta. O sea, veo con Tenemos, optimismo a la Junta de Justicia. me alegra, al fin tenemos un poco de optimismo en esta parte. Tenemos 3 preguntas más. Primero es, ¿cuáles son los retos del Poder Judicial ante una diversidad que plantea, por ejemplo, la necesidad de una justicia especial a pueblos indígenas? Otra pregunta es, ¿cómo afecta el que la selección de magistrados sea por invitación cuando debe ser una excepción y que subyace en esas decisiones? Una tercera pregunta es, en el supuesto soñado de que se reforme la Constitución actual, ¿cuáles son las claves sobre justicia que deberíamos tener en mente? Perdón, me ponen una cuarta pregunta más. ¿Es necesario para la reforma judicial una reforma constitucional? Quinta pregunta. Para el tema ambiental, ¿qué también se vienen desarrollando los procesos contra las empresas que realizan contaminación en los espacios de selva o mar realizados, realmente son severas y son suficientes? Y yo una última, ya que no hay más preguntas ahorita, es ¿cómo podemos enfrentar el problema de la provisionalidad? Correcto. A ver, si uno va a la Constitución de 1993 y dice y lee todo este sistema judicial que está ahí, dice, caramba, qué país maravilloso. Tiene un sistema de justicia extraordinario. Justicia independiente, la Junta Nacional de Justicia, los órganos están adecuadamente conformados. Y yo personalmente pienso que no hay un problema constitucional. Si se diera una nueva constitución, y creo que habría que quizás ajustar una cosa que otra, pero no hay, digamos, un gran tema constitucional. Comienzo por ahí. En materia de pueblos indígenas, yo creo que en estos momentos lo que es fundamental es, en primer lugar, una tema de capacitación a los magistrados que están principalmente en las zonas en las cuales los pueblos originarios están. Yo creo que ahí se ha avanzado mucho, pero creo que es fundamental, en lo personal, una capacitación especial a los jueces que van a manejar problemas, digamos, especiales también, o característicos de estas comunidades. Luego, creo que parte del tema del acceso a la justicia parte por acercar los órganos. No puede ser que los órganos de impartición de justicia para estos sectores estén pues a días de camino o a días de navegación. O sea, tenemos que acercar a la justicia no solamente en la mente de los jueces, sino también en los órganos. En materia de la capacitación, perdón, en la materia de la selección de jueces, fíjense, la invitación solamente es para magistrados del Tribunal Constitucional. Y es una cuestión que está ahorita en debate en el Congreso. Precisamente este sistema también colapsó, a mi modo de ver, el 30 de septiembre. O sea, tendrá que haber algún sistema meritocrático más claro. Pero para la selección de los magistrados del Poder Judicial y la Fiscalía es por concurso. Eso no va a ser por invitación, va a ser concursos abiertos. Perdón, Marisa, no tomé
las preguntas. ¿Me puedes, están quedándose algunas sin responder? ¿Me las puedes repetir? Hola. ¿Aló, Javier, me escuchas? Sí, ¿Se oye? Marisa. ¿No? Creo que no lo había conectado. Ya. Hay una pregunta sobre el tema ambiental, que Ambiental. también se viene desarrollando los procesos contra empresas que tienen, digamos, efectos de contaminación muy fuertes en selva o en mar. Pregunta si es que estos procesos realmente tienen, digamos, sanciones severas y suficientes. Mi impresión es que no. Creo que se ha avanzado mucho. Sería muy injusto decir que no se ha avanzado. Creo, como ustedes habrán podido ver en la lámina correspondiente, hay, por ejemplo, una fiscalía especializada en temas ambientales, pero creo que es un problema que atraviesa, eh, ¿cómo les puedo decir?, el sistema legal. Muchas veces, pónganse el caso de un atropello. Alguien atropella a otra persona y la lesiona, ¿correcto? O yo manejo un microbús y atropello, choco irresponsablemente porque los frenos no están bien. O hay una empresa que tira humo y contamina cuencas enteras. El problema es que la sanción a la persona que atropelló, al microbusero que no tiene su microbús en orden, a la empresa que contamina valles o ríos, no hay una sanción pecuniaria, no hay un costo realmente duro. Alguna vez he dicho que en el Perú es más barato causar daños que preverlos. ¿Por qué? Porque no hay una cultura judicial que verdaderamente imponga indemnizaciones verdaderas, indemnizaciones reales, que haga que sea más barato prever los daños que causarlos. ¿Cuál es la gracia en los Estados Unidos, por ejemplo? Ustedes habrán visto a través de películas o quizás por haber estado alguna vez allá. Bueno, yo a la vez que he estado allá, tuve estudios en la Universidad de Wisconsin, y cuál era mi preocupación más importante todas las mañanas. Allá nevaba mucho, y yo vivía en un departamento con mi esposa en un primer piso. Lo primero que hacía a las 7 de la mañana era salir a echar sal a la vereda para que nadie se vaya a caer, porque si alguien se caía, hasta ahora estaba lavando platos por la indemnización que tenía que pagar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No es que el gringo sea más consciente, ¿no?, que hay una mayor cultura, sino que el sistema legal realmente hace que que a mí me sea más barato comprar la sal en el supermercado aunque no tenga que comer, poner la sal para que no se forme hielo, que indemnizar. Entonces, creo que esta lógica hay que realmente meterla en la capacitación de los jueces, y creo que el tema ambiental es fundamental, ¿no? Algo más se quedó Marisa, creo. Sí, tenemos además una pregunta adicional en realidad. En estos momentos el MIMP, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, si no me equivoco, está haciendo una propuesta de reforma de justicia para los casos de violencia de género. ¿Qué opinión tiene sobre la justicia con enfoque de género y diversidad sexual? El acuerdo sobre feminicidio excluye a las personas trans. Hay mujeres, juezas y jueces aliados en la Corte Suprema, pero el presidente Lecaros no respalda este proceso. ¿Cuáles serían los aciertos a la fecha de la Junta Nacional de Justicia?
Correcto. En este momento, digamos, no hay ningún acierto de la Junta Nacional de Justicia porque primero se demoró mucho en conformarla y lo que ha podido avanzar es muy poco, porque tenían una tarea que era en pocos meses, tenían que revisar los nombramientos que había hecho el Consejo Nacional de la Magistratura, que eran cuestionados, entre ellos el del fiscal Chávarri, de algunos vocales supremos, etc. Entonces, habían comenzado con ese proceso. Luego, digamos, hay, creo, un intento de organización, de reorganización interna, en el cual se está empeñado y en eso llegó el coronavirus. En materia de la justicia con enfoque de género, creo que es absolutamente fundamental. Creo que no solamente hay magistrados supremos, hay también magistrados en las cortes superiores, en los juzgados, comprometidos con ello. Y creo que, miren acá, bastarían resoluciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para o crear órganos especializados o realmente avanzar en una capacitación en la materia, porque muchas veces es un problema de capacitación, es una manera un problema de capacitación. Bueno, creo que están a punto de votarnos. Sí, nos van a votar, Javier. Muchísimas gracias, pero no logramos entrar a una siguiente sala. De verdad, gracias. Tengo un par de preguntas que quedan, te las voy a mandar por correo a ver si por ahí puedes darnos alguna respuesta. Ha sido súper interesante. Gracias a todas, a todos y a todos por conectarse. Seguimos en nuestras sesiones de reforma y de la situación del Estado peruano. Muchas gracias, Javier, de verdad. No, gracias a ustedes por el interés y por la invitación. Nos vemos, gracias. Adiós, hasta luego. Gracias.